La separación de Carlitos Alcaraz con Juan Carlos Ferrero no va de tenis. Seguramente, como yo y como todos los amantes del tenis y profesionales que nos dedicamos al deporte, amantes y fans, nos hemos quedado todos en shock. Nadie se esperaba una noticia así. Ha sido un bombazo justo antes de las Navidades. Y seguro que has visto en redes sociales muchísimos análisis desde distintas perspectivas. Yo también he consumido mucho en redes sociales, en YouTube, en Instagram, grandes personalidades del tenis, analistas, periodistas, etcétera, etcétera, han dicho qué creen que puede estar pasando. Y yo quiero hacer el análisis desde el punto de vista psicológico, porque la separación de Carlitos Alcaraz con Juan Carlos Ferrero no va de tenis, va de relaciones, equipo, de lealtades, de procesos. Eso es lo más importante en el tenis de alto nivel y también en el tenis de competición y desarrollo. Porque os voy a decir una verdad, una de las cosas que yo aprendí en Alemania es que el abandono en el deporte de alto rendimiento, porque yo estuve trabajando o de becaria en los centros olímpicos, en el Centro Olímpico de Berlín, ¿vale? En el Centro de Apoyo Olímpico en Berlín, el Olympiastützpunkt, y lo que decía el Laufbahnberater, o sea, los que asesoraban las carreras, acompañaban las carreras de los grandes deportistas y medallistas, era que la tasa de abandono era muy alta. ¿Por qué? Por problemas de relaciones. Las relaciones es lo más importante, lo que mella el rendimiento y una carrera de un jugador. Y ahora nos vamos a la situación de Carlitos y de Juan Carlos Ferrero. Acabo de publicar en Industria del Tenis un artículo donde hago un análisis con distintas capas que quiero hoy analizar contigo y quiero que me pongas en comentarios qué es lo que piensas tú. Así que comenzamos. Para los que no me conocéis, soy Maite Iriarte Rego, psicóloga del deporte especializada en tenis y mental coach de éxito, y soy conocida porque voy a la raíz del problema, es decir, porque hago lo no visible visible. Voy a mover aquí un poco la cámara, disculparme. Así, mejor. Hoy hace muchísimo frío. Esto sí es visible. Como veis, voy con outfit de Navidad. Hoy es el cuarto Adviento y he decidido grabar este vídeo por la actualidad del tema y por la profundidad del análisis que quiero hacer para vosotros y con vosotros. Entonces, ¿cuál es la primera sensación que nos ha dado a todos? Es shock. Y la primera frase que a mí se me ha ocurrido y que yo he pensado es un proyecto histórico aún incompleto. Todos sabíamos que Juan Carlos y Carlitos querían hacer algo grande y lo estaban haciendo y estaba funcionando. Nos ha sorprendido esa ruptura cuando todo estaba funcionando bien. Entonces, el objetivo era evidente, pero está claro que no está completo. Ahora empieza el Australian Open. Muchos analistas han dicho que es un punto crítico para separarse antes de un Grand Slam. Además, la gran rivalidad entre Sinner y Alcaraz, y que Carlitos estaba aprendiendo a no desconectarse, a conseguir sus ritmos, sus pausas. Entonces, es algo que nos deja como que el legado se ha quedado a medias. Ese objetivo que todos participábamos de ellos y que veíamos un tándem imbatible o de gran proyección, nos hemos quedado sorprendidos, en shock. Y surge la pregunta, ¿es el momento adecuado? Esto lo han dicho muchos analistas. Entonces, es como un proyecto histórico aún incompleto. Y ahora vamos a ver qué ha pasado. ¿Qué puede ser lo no visible que se está haciendo visible ahora? ¿Vale? Desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista psicológico profundo, desde un punto de vista del ser, de la consciencia. Una frase que invita a ir más allá es la y que nos ha hecho pensar a todos, es la de Juan Carlos Ferrero de "me hubiese gustado seguir". Aquí se puede analizar de distintas maneras. Muchos dicen, claro, es que ha sido Carlitos el que ha decidido separarse, porque entonces Juan Carlos nos diría esto. No, no necesariamente. Puede ser que Juan Carlos esté refiriendo a que me hubiese gustado seguir, pero las posturas y no digo valores, sino la dinámica en la que se estaba construyendo algo era muy distinta tanto de una parte de Juan Carlos como de Carlitos.
¿Y qué es lo que nos hace? Como todos vosotros, no conocemos lo que pasa de verdad, ¿vale? Pero sí que en la serie Netflix dieron un indicio, una pista muy importante, que fue el que Juan Carlos dijese que no estaba tan seguro si Carlitos tenía ese compromiso de ser profesional 24/7, no ser profesional solamente en algunos momentos fuera o dentro de la pista, sino todo el tiempo. Y ahí se abrió una grieta invisible, que es de lealtad y discreción profesional. No digo directamente que Juan Carlos quisiese ser indiscreto, pero sí es verdad que cuando tú haces público, y algunos se lo reprocharon a Juan Carlos Ferrero, el que hiciese público algo tan interno, como que eso es algo que se queda en el interior. Sin embargo, hubo algo, una intención, que hizo Juan Carlos decirlo en la serie de Netflix. Esa serie de Netflix causó muchísima revolución. Y yo no sé hasta qué punto el equipo estaba coordinado en el mensaje que querían enviar. La sensación que da desde fuera es que no estaban coordinados. Simplemente se hizo ese documental, se hizo un interview a las personas, se dijo la línea general, pero no había un storytelling o una imagen que ellos como equipo querían dar. Hubo imágenes muy controvertidas, como la imagen de Carlitos como fiestero. Entonces parece que el documental fue muy comentado justo por eso, por esa imagen de Carlitos y ese comentario de Juan Carlos Ferrero que dejó entrever una grieta. Y esa grieta, esas conversaciones, ese comentario puede ser que rompiese de alguna manera una regla no escrita, que es: lo nuestro no se saca para afuera, ¿vale? Porque chocó, porque no hubo después un comentario de Carlitos que subrayase o posicionase lo que dijo Juan Carlos Ferrero. Quedó algo como en el espacio, una grieta. Entonces, en el tenis de alta competición, donde hay muchísimos intereses, donde hay muchísimos intereses y muchísimas fuerzas, tiene que estar muy bien engranadas. El equipo tiene que funcionar como una rueda, como un reloj suizo. Si no, eso se pierde, o sea, se rompe por algún lado, deja de funcionar. Entonces, en proyectos de esa magnitud, que ha funcionado muy bien, exponer fuera algo tan personal y tan interior puede ser que haya roto alguna lealtad, ¿vale? Y esa discreción profesional. Y no lo digo que Juan Carlos lo hiciese para romper nada, sino simplemente, no lo sabemos, pero a lo mejor fue una válvula de escape de algo que no estaba funcionando en el equipo y no había nadie que estuviese dirigiendo esos procesos emocionales, mentales, parece. O puede ser que sí, y aún así ha llevado la ruptura, pero sería una ruptura distinta, sin estas frases de me hubiese gustado seguir, porque eso ha creado una base de comentarios, hubiese sido una separación más fluida, menos chocante, estoy convencida, ¿vale? Porque cuando un proceso está bien acompañado, aunque sea de ruptura, da la sensación de que es cerrado. Y aunque hayan querido dar la sensación, la gente, los demás, los observadores, no la tenemos. Luego está otro punto, otra capa, que es, o sea, llevamos dos capas, el proyecto histórico aún no terminado, ¿vale? Que nos queda algo como que hay algo que esté incompleto, ha pasado algo. El segundo, la frase que nos hace pensar y que invita a mirar más allá, la frase de Juan Carlos de me hubiese gustado seguir. Luego, esa lealtad y discreción que parece que de alguna manera tuvo una grieta con la serie de Netflix. Luego viene el peso de la exigencia sostenida. La impresión que nos da a todos como observadores es que era Juan Carlos el que ha puesto su equipo, el que apostó por Carlitos, y Carlitos por supuesto con él, porque era una autoridad, porque confiaba en él, en Juan Carlos, en su gran también ídolo y mentor y casi padre tenístico. Y claro, la labor de un entrenador de alta competición es muy polivalente y necesita una gran madurez emocional y mental, ¿vale? Por eso muchos jugadores dicen mi psicólogo es mi entrenador, porque ven que hay un apoyo real, que hay un ver más allá. Los grandes entrenadores, tanto de fútbol, de tenis, son personas con un desarrollo personal muy alto,
que son capaces de integrar muchos procesos al mismo tiempo. Y yo creo que Juan Carlos Ferrero es uno de ellos. Por eso esa sensación de que es un gran entrenador ante el público en general, ¿no? Y por los éxitos que he tenido, tanto como jugador, luego como fundador de su academia y ahora con Carlitos. El punto es que, claro, el entrenador que es guía, estructura, que protege, que exige, que confronta y que sostiene la incomodidad de un proceso, ¿vale? Para seguir creciendo, necesita un compás interno increíble. Entonces llega un momento en que puede ser que el entrenador tenga que empujar demasiado al jugador. Y ahí se abre la grieta. Es decir, que empujar a un jugador joven, exitoso, con un entorno protector, por supuesto, eso es lógico, requiere una alineación interna total. Entonces, si hay una diferencia en la forma de vivir ese proceso, de hacerlo, se ha escuchado en redes sociales, ¿no? Juan Carlos Ferrero más disciplinado, más vivir tenis, Carlitos a lo mejor más a su manera, con más libertades. Eso puede producir un desgaste emocional en ambos, uno por tirar y el otro por tener que ser tirado, que hace que al final sea insostenible. Entonces, no es porque el jugador no pueda o el entrenador, sino porque la dinámica, el sistema que se crea entre los dos, no funciona, ya no va en la misma dirección. El peso de la exigencia sostenida es muy importante y es una de las cosas que más influyen en el tenis profesional. Cuando veis, ha habido imágenes, ¿no? de jugadores que han hablado mal a sus entrenadores, entrenadores que no dicen la verdad a sus jugadores, etcétera, etcétera. Todo tiene que ver con esto, con la exigencia sostenida, hasta qué punto soy capaz de decir la verdad. Y incluso cuando le digo la verdad, el jugador me hace caso y me sigue. Y luego viene, por supuesto, la autonomía, identidad y el control del propio proyecto que quiere tener Carlitos. Carlitos ahora entrena en su academia, no en la academia de Juan Carlos Ferrero, ¿vale? Tiene en el documental Quiero hacerlo a mi manera, ya marcó como una especie de pauta, de mensaje importante que él quería mandar a sí mismo y a la opinión pública y quizás a su equipo, no lo sé, eso no lo sabremos. Habrá que preguntarles a ellos. Y entonces en esta fase entran en juego muchos factores. Son factores deportivos, son factores estructurales, son factores económicos, son factores psicológicos, son factores emocionales. Y cuando un jugador llega a ese nivel de autonomía, de prestigio, de capacidad de mover, de crear su propia marca, su propio legado, su carrera, entonces hay más factores que todavía están influyendo en ese sistema, en ese proceso, y hay que poder y saber manejarlos muy bien, por lo menos verlos y ser consciente de que están ahí para poder moverlos en una dirección o en otra. Por eso me reitero en lo que he dicho antes, no sé si ha habido ese acompañamiento mental, emocional al equipo en cuanto a estos procesos, ¿vale? Porque muchas veces el que está dentro no lo puede ver tan claramente. Entonces, esta fase es una fase que también pasa en los jugadores y en las personas, que es como un poco la pubertad, ¿no? El quererlo hacer a mi manera, el soltar el sistema familiar para crear tu propia identidad, el querer madurar. Hay jugadores que necesitan soltar ese sistema. Un ejemplo para mí muy claro es Holger Rune, separarse del sistema de su madre, para poder crecer como jugador, para tomar decisiones, para ser independiente, para atreverse, y para decirlo en plan duro, para que tener cojones de... Está ahí, su madre está metida, manipulando, controlando todo. Todos tenemos clarísimo. Zverev es otro ejemplo de soltar su sistema familiar, no lo hace. Por eso no termina de madurar, aunque ha madurado dentro de ese sistema y bastante, pero todavía le falta el salto. Y muchas personas, no todos, pero muchas personas a Nadal le funcionó, aunque para pegar otro salto tuvo que soltar también el sistema familiar. Pero llega un momento en que hay que soltar ese sistema que ya no te funciona. Y muchas veces es familiar, porque el familiar es el que más cuesta a nivel emocional.
Y por último, el equipo continúa, pero la figura se aparta. Es interesante. Yo vi interesante que todo el equipo se queda, el equipo que es de la Academia de Juan Carlos Ferrero, Samuel López y todo su equipo se queda, pero se aparta Juan Carlos. Es la figura que desaparece. Quizás la más importante, junto con el jugador, por supuesto, el más importante es Carlitos en ese sistema. Entonces, no es una expulsión ni una desautorización, y lo han querido dejar muy claro en las redes sociales, ni de uno ni de otro, sino una salida que es sin procurar hacerlo sin ruido, con elegancia y protectora, tanto de uno como de otro, protectora reputacional, ¿vale? Entonces, es justo, interesante, es que se va la figura que representa o encarna la máxima exigencia y la confrontación directa. Esa figura queda fuera. Interesante, tomar nota. La figura que representa la exigencia, la máxima exigencia y la confrontación directa queda fuera. Por eso surge la pregunta que queda realmente abierta, ¿es la decisión correcta de Carlitos? ¿Ha sido el momento adecuado para tomar esta decisión? Y la pregunta, como psicóloga, mental coach, que trabajo lo no visible para hacerlo visible más a nivel sistémico, y que eso es lo que más ayuda a mis jugadores y a mis padres, ¿no? Que tengo una visión global, lo que queda es un poco la dicotomía o la pregunta, ¿qué ocurre cuando desaparece esa figura que durante años ha sostenido la incomodidad, la estructura del proyecto? Entonces, ahora la autorregulación, la autoexigencia la exigencia interna queda en Carlitos, y la relación con lo que significa el alto rendimiento y el conseguir un legado histórico. Es decir, su relación con el sufrimiento competitivo ahora recae sobre el Carlitos. Ahora hay que ver si Carlitos y el equipo que queda lo sabe sostener. Entonces, las preguntas que me surgen, las tengo aquí anotadas. ¿Será Carlitos capaz de disfrutar incluso cuando el camino exige sacrificio? Veo que tengo aquí la raqueta como micrófono, pero el micrófono está aquí. Bueno, no os preocupéis, lo estáis escuchando bien, sí. A ver, otra vez, para pensar, y me gustaría que me lo pongáis en comentarios. ¿Será Carlitos capaz de disfrutar incluso cuando el camino exige sacrificio, como hicieron mentalmente los más fuertes? ¿Encontrará una síntesis, Carlitos, entre el disfrute y la exigencia extrema y su anhelo de libertad y lo importante que requiere su legado histórico, suponiendo que quiera conseguirlo, que es el rigor? ¿O vivirá una dicotomía entre, pues si ser histórico supone esto, prefiero lo otro? ¿Podrá replicar o superar Carlitos su éxito sin la figura que le acompañó como guía, referente en muchos momentos y casi como un sostén paterno, no solamente tenístico? Entonces, la pregunta que surge inevitablemente y que quiero que me comentes, que me pongas en comentarios, ¿no ha sido todo demasiado pronto? Bueno, pues hasta aquí mi análisis. Espero que te guste y que podamos discernir a distintos niveles, más que qué es lo que ha pasado con Carlitos y con Juan Carlos Ferrero, que nos iremos enterando con el tiempo, ¿o no? Ellos son los protagonistas, los que poco a poco iremos entendiendo más este proceso. Pero importante de este vídeo es que tú veas si alguno de los factores de las distintas capas que he ido investigando tienen que ver con tu sistema. Si te reconoces en alguna, no lo dejes pasar, ¿vale? Actúa para que la separación, que es lo que no sabemos ahora, sea productiva más que un freno que te pare en tu carrera. Eso es lo que nadie sabe y la historia nos dirá. Nos vemos. Solo ofrezco un número limitado de sesiones gratuitas al mes, así que ahora reserva rápidamente la tuya para que puedas hablar conmigo. Vamos, te espero.